¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana y comenzamos ya nuestra revisión de cada jornada en este día miércoles 12 de enero. Los invitamos a acompañarnos en 30 minutos, vamos a revisar los temas más importantes, un mapeo de los asuntos que marcarán agenda el día de hoy. Vamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y empezamos a revisar los temas del día. Y nuevamente se repite como uno de los temas centrales, por supuesto, el financiamiento de la PGU. Las negociaciones están avanzando, eso sí. En el Senado se están generando los diálogos entre la oposición y el gobierno, incluyendo también a representantes del equipo de trabajo del futuro presidente, Gabriel Boric, que ha tenido una voz importante también en estas negociaciones, en el entendido de que esto tendrá que implementarse en el próximo gobierno y que también cambie de alguna manera la reforma tributaria que tenía pensada el gobierno entrante. Hay claridad respecto a cuáles podrían ser los instrumentos. La oposición están buscando fundamentalmente aumentar el abanico de herramientas para recaudar más recursos y de esa forma financiar la PGU. En el gobierno ven con preocupación algunos puntos. Por ejemplo, el impuesto a los superricos. Ya les contamos más detalles sobre esta materia. También vamos a estar analizando el día de hoy un interesante informe que publicó la Comisión para el Mercado Financiero. Los chilenos, después de todas las turbulencias que generó la pandemia, lograron bajar sus niveles de endeudamiento con la banca, fundamentalmente gracias a las ayudas estatales y a los retiros de fondo que sabemos supusieron una inyección importante de liquidez para las familias chilenas. Pero hay advertencias importantes desde la Comisión respecto a lo que viene este año. Va a aumentar la carga financiera, fundamentalmente porque hay mayores tasas y porque los retiros ya no están vigentes. Junto con ello, además, se está retirando también el apoyo directo desde el Estado y eso podría generar alguna situación de estrés financiero en los hogares chilenos. En la entrevista de hoy vamos a estar analizando el informe de la Comisión para el Mercado Financiero. Momento de actualización también para las proyecciones de crecimiento para este año 2022. Y esta vez fue el turno del Banco Mundial, que hizo su actualización para Chile en particular. 2,2% crecería la economía nacional este año, mientras que el próximo, 2023, el crecimiento estaría en torno al 1,8%. Para este año el escenario está dentro del rango de lo que proyecta el Banco Central en su último IPOM. Para el próximo hay algo más de optimismo, pero fundamentalmente el escenario es similar y pone el acento en el retiro de los apoyos directos a las familias chilenas como un factor importante para las razones del crecimiento más bajo que tendremos este 2022. Vamos a estar revisando cuáles fueron las razones técnicas que entregó el Banco Mundial para esto. Y por otro lado, el mercado en nuestro país tuvo un 2021 bien importante en materia de inversiones, con una revitalización después del deprimente 2020 marcado por la pandemia, fundamentalmente los encierros, las cuarentenas. Bueno, el año pasado cerró con una inversión al alza, con proyectos con aprobación ambiental ya lista por más de 23.000 millones de dólares. Esto supone un crecimiento importante respecto a lo que hubo en el 2020 y fundamentalmente se debe a dos sectores, al sector de energía y de minería, que son los que mueven más recursos en nuestro país. El sector energético en particular ha estado muy dinámico, más de 5.100 millones de dólares más respecto a lo que se había aprobado el año 2020, es lo que establece este catastro elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental y que publica hoy el Mercurio. Ya les contaremos más en instantes. Y los mercados han vivido horas bien positivas en este martes y en parte también durante este miércoles en algunos sectores. Vamos a revisar los números con los que parte el día la bolsa de Europa, fundamentalmente el índice que reúne a los distintos indicadores europeos, el Eurostoxx, subiendo 0,71%, en la misma línea Londres 0,74%, un poco menos es el crecimiento del DAX alemán, pero de todas maneras terreno positivo para el indicador de Frankfurt. El Nikkei más temprano, después de un martes que había cerrado con pérdidas, a esta hora está ganando 1,92% y de esa forma entonces está subiendo el mercado bursátil a nivel global, fundamentalmente por las señales que llegaron desde Estados Unidos, así lo interpretan distintos medios especializados, luego de que Jerome Powell endureciera el tono respecto y su compromiso también respecto a la inflación en Estados Unidos. De todas maneras, están los mercados a la espera del dato de inflación que se conocerá hoy allá en Estados Unidos. El IPSA ayer tuvo un alza bien importante, subió más de 2%, 2,25%, llegó a su mejor nivel
desde mediados de diciembre, antes de las elecciones de segunda vuelta, que recordemos gatillaron luego una caída fuerte en la bolsa local. El Dow Jones, en tanto, ayer cerró en 0,51% de ganancia y el dólar tuvo un cierre también a la baja, 830 pesos para el tipo de cambio. Ojo con el cobre, que a esta hora está subiendo, llegando a su valor más alto desde comienzos de octubre. Bien, empecemos a revisar entonces en detalle 8,5 los temas más importantes. Y partamos con las negociaciones que están en el Senado por la pensión garantizada universal. No hay acuerdo todavía con el financiamiento, cómo generar los recursos para esta propuesta, que está bien encaminada en todo caso. Hay detalles importantes, por ejemplo, el impuesto a los superricos que fue aprobado en la Cámara de Diputados no convence a algunos senadores y en el gobierno definitivamente dicen que no recaudaría lo suficiente. Hay otras propuestas sobre la mesa. ¿Cuáles son? Lo vamos a ver en la siguiente nota. La alegría podría durar poco en el gobierno, que ahora tendrá que ver cómo destraba en el Senado el problema del financiamiento de la pensión garantizada universal que aprobaron los diputados, proyecto que llega de la Cámara Baja con el polémico impuesto a los superricos. No es una indicación que haya sido el Ejecutivo y por lo tanto no es admisible. Yo no sé cómo se ha logrado pasar esa valla en la Cámara de Diputados y entiendo que además el gobierno ha anunciado que esto va al Tribunal Constitucional, lo que puede hacer que el proyecto en sí se detenga. Y esperamos poder resolver los temas de financiamiento, que es la gran preocupación que tiene toda la oposición. La advertencia de la presidencia del Senado será puesta sobre la mesa de la Comisión de Hacienda cuando se comience a tramitar el proyecto de esta semana. Ahí los senadores, no solo de oposición, quieren buscar alternativas que permitan dar garantías del financiamiento de la PGU. Las pensiones se seguirán pagando después del 2026. Y por 30 años, por 40 años, por 50 años, como he señalado. Por lo tanto, tenemos que tener ese horizonte. Había una fórmula de reserva de pensiones, puede ser otra a través del royalty, como lo plantearon parlamentarios de oposición. Sí, tiene que haber una reforma tributaria, un aspecto fundamental son las exenciones. Quisiéramos también avanzar en aspectos de evasión. Venga acá dispuesto a ver qué otras exenciones o ver si es posible introducir otros impuestos que permitan recaudar recursos. Los senadores esperan que el gobierno llegue con disposición al diálogo para la discusión en los próximos días. Conversación para la que el Ejecutivo insiste aún están las puertas abiertas para buscar una alternativa al impuesto a los superricos. Y queremos encontrar soluciones. Por cierto que esta dirección no nos parece la dirección correcta. Habrán otros mecanismos, otras alternativas. Algunos han señalado, mire, discutamos sobre royalty minero, por ejemplo. Otros han señalado, discutamos sobre algunas otras exenciones. Lo importante es que nosotros como gobierno tenemos la disposición a buscar soluciones. El proyecto que despachó este lunes la Cámara de Diputados es solo uno de los que busca dar vida a la PGU. El otro, que crea la pensión garantizada, sigue en la Comisión de Trabajo del Senado, donde el tema del financiamiento no queda de lado. Tenemos que escuchar al ministro de Hacienda, que yo espero que pueda entregarnos claridad respecto del financiamiento permanente y la sostenibilidad de los recursos para garantizar el pago de la pensión universal. Yo escuché esta mañana al ministro de Hacienda en una buena disposición. Espero que logremos avanzar buscando un nuevo esquema de financiamiento, que es lo que necesitamos para sacar adelante este proyecto cuanto antes. El debate se retomará este miércoles en la Comisión de Trabajo y el financiamiento seguirá su camino a Hacienda, comisión donde podría producirse lo que varios pedían la semana pasada, que ambos proyectos se junten y se tramiten en paralelo hacia la votación en la sala del Senado. Bien, así están las negociaciones entonces. Como ven, el abanico es bien amplio. Hay hartos instrumentos que están sobre la mesa que podrían servir para financiar este punto del PIB, que eso es lo que cuesta, redondeando el proyecto de pensión garantizada universal una vez que esté en régimen. Veamos cuáles son las alternativas. En la siguiente gráfica que preparamos podemos quizás aclarar un poco el panorama sobre lo que está sobre la mesa en esta negociación entre la oposición y el gobierno. Estas son las herramientas. Fundamentalmente el proyecto de financiamiento establece un término o una modificación más bien a la exención del tributo en ganancias de capital, que hoy día pagan 0% de impuesto. Bueno, pasarían a pagar una tasa que está en negociación precisamente. Hay sectores de la oposición que lo que piden es que se aumente la tasa que ha propuesto el Ejecutivo en esta materia. Habría una reducción transitoria hasta eliminar completamente el crédito a las constructoras o las exenciones en esta materia. También el IVA, que hoy día no pagan los servicios, bueno, se empezaría a aplicar en el término de esta
exención específica. Acá hay también una discusión respecto a cuáles son los sectores que se podrían ver afectados, porque no habría acuerdo todavía sobre la eliminación de los servicios. El proyecto no contempla aplicarlo a salud, transporte, educación, pero de todas maneras hay otras diferencias respecto a cuáles son los que podrían ser gravados con este término de la exención. También se implementaría un impuesto a la herencia asociado a los seguros de vida, y aquí está el nudo también entre estas negociaciones, este impuesto a los súper ricos. El gobierno ha puesto dos reparos. Por una parte, que es inconstitucional esto porque fue presentado por los diputados, sabemos que no tienen las atribuciones para ello, solo el Ejecutivo. Por otra parte, el gobierno ha planteado, lo dijo así el ministro Rodrigo Cerda ayer, que quizás este impuesto ni siquiera recaude lo que promete recaudar. Por tanto, se estaría generando una modificación al financiamiento propuesto por el Ejecutivo con un impuesto que lo reemplaza, que quizás no alcanza a cubrir lo necesario. Bueno, son temas de los debates. En relación al royalty, que es otro punto también que está sobre la mesa, no habría convencimiento en la oposición, fundamentalmente porque sería un royalty quizás tramitado a la rápida y que podría amarrar los proyectos que tengan en esta materia el gobierno entrante. Como ven, una materia importante de puntos para tratar de recaudar estos más de 3.000 millones de dólares que se necesitan para financiar la PGU en régimen. Las negociaciones siguen y a ritmo acelerado para tratar de pagar esta pensión garantizada universal a partir de febrero. Bien, 8:11. Vamos a ir a otro tema para contarles detalles de este beneficio que ha permitido postergar el corte de servicios básicos y fundamentalmente de agua en el contexto de la pandemia. Ya son más de 75.000 personas las que han pedido la postergación en el pago de sus cuentas de agua, según los datos que fueron entregados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Al 27 de diciembre pasado, 68.000 solicitudes fueron aceptadas, que equivale a un total de 92%, a un 92% más bien del total de solicitudes. Poco más de 3.000 han sido rechazadas y otras 3.300 aún están en proceso de revisión. Esto es relevante porque la posibilidad de postergar el pago de las cuentas es parte de la ley que impedía cortar el suministro de servicios básicos hasta el 31 de diciembre del año pasado, precisamente. Esto es una solicitud para postergar el pago, para prorrogarlo. Las empresas que tienen más solicitudes recibidas son Aguas Andinas, con 17.000, Esbio, cerca de 14.000, y ESAL, con 9.000. Y recordemos que esto está en el contexto, además, de la discusión en el Congreso de la posibilidad de prorrogar la ley que impide este corte de servicios básicos hasta diciembre de este año. El tema es que se van acumulando las deudas, que eso hace más poco probable, digamos, que se paguen a futuro, y que las empresas sanitarias también empiezan a resentir el impacto de estas deudas acumuladas en el mediano plazo. 8:13. Vamos a ir a otro tema. El catastro que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental establece que en 2021 el nivel de proyectos con permiso ambiental ya aprobado subió, y con bastante fuerza respecto a un 2020 que en todo caso suponía una base de comparación algo más baja debido fundamentalmente al efecto que había tenido la pandemia. El diario El Mercurio hoy día publica precisamente este catastro. Son 23.000 millones de dólares en proyectos que ya están aprobados con luz verde desde el punto de vista de su tramitación ambiental, y supone 5.000 millones de dólares más respecto a lo que se había alcanzado en 2020. Nuevamente, lo que se registró hace 2 años atrás estaba determinado fundamentalmente por la pandemia, por la incertidumbre que generaba este fenómeno a nivel mundial y por el efecto fundamentalmente que tuvo esto también en el avance de estas iniciativas. Pero de todas maneras supone este repunte una recuperación fuerte en un momento también de incertidumbre en otros ámbitos. 521 iniciativas fueron las que recibieron luz verde el año pasado, comparados con las 429 del listado del 2020, dice el diario Mercurio, y es interesante ver cómo hay dos sectores que son los que concentran principalmente la inversión en nuestro país. El sector de energía lidera con 8.900 millones de dólares aprobados el año pasado, seguido por el sector de minería con más de 6.200 millones de dólares en 57 proyectos. Un poco más atrás aparece el sector inmobiliario con más de 3.100 millones de dólares y el sector de infraestructura de transporte 2.600 millones de dólares para este total. De todas maneras, la señal es interesante. Según lo que reporta el diario El Mercurio, dice que el servicio da cuenta del trabajo del equipo a lo largo de Chile, que se mantuvieron ejerciendo labores también en el contexto de la pandemia,
y que ha permitido mantener el proceso de devaluación, que es fundamental, sabemos también, para ir acelerando las inversiones en nuestro país. Bien, vamos ahora a revisar otra información relacionada a nivel internacional con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en particular con las señales que ha ido dando la Fed, la Reserva Federal norteamericana, respecto a la inflación en ese país, que sabemos está en niveles bastante más altos de los que esperaría el Banco Central norteamericano. Bueno, ayer Jerome Powell, en una sesión en el Senado, dio precisamente parte de las señales respecto a cómo enfrentar este escenario de mayor inflación en ese país, a la espera del dato de inflación que se va a conocer el día de hoy. Fundamentalmente, lo que ha dicho Jerome Powell en el Senado es que va a endurecer la política monetaria si es que el ciclo inflacionario continúa al alza, sobre todo si es que a mediados de año todavía no hay señales de que efectivamente empiece a ceder este proceso de aumento de precios. Y en ese sentido, los analistas lo que han interpretado es que la sensación de urgencia en este ajuste no ha aumentado en comparación a la última vez que se había escuchado a Powell en diciembre pasado. De esa forma, entonces, se interpreta un compromiso, una señal desde el punto de vista del mensaje de la Fed, a pesar de que este ajuste de los estímulos en Estados Unidos no llegue pronto. Y esto ha repercutido en los mercados, que están subiendo en la jornada de hoy, como veíamos en Europa, y también acá en Chile, en el caso del tipo de cambio, también ha tenido efecto, porque ayer vimos una caída en el tipo de cambio. El dólar, que sigue en niveles muy altos, llegó hasta los 830 pesos. De todas maneras, el dato que se conozca hoy día del IPC en Estados Unidos va a ser bien importante para ver cuáles son las proyecciones que se pueden hacer sobre la base de lo que dejó como mensaje Jerome Powell el día de ayer en el Senado de Estados Unidos. 8:17, nos vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos analizando los datos de este estudio de la CMF sobre los niveles de endeudamiento en Chile y los efectos que podría tener este escenario 2022 al respecto. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica para analizar los detalles de este estudio que publicó la Comisión para el Mercado Financiero sobre el nivel de endeudamiento en nuestro país. Hay buenas señales respecto al 2021. Bajó el monto de la mediana de deuda en Chile, bajó el nivel de la carga financiera también. Sin embargo, el panorama para este 2022 podría cambiar y hay algunos riesgos. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con Nancy Silva, directora general de Estudios, Estadísticas y Datos de la CMF Chile. Nancy, buenos días. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Nancy, bueno, hay varios puntos que nos gustaría analizar, hay varios ángulos y formas de entender cómo están los niveles de endeudamiento en Chile. Pero en términos generales, ¿cuál es la conclusión que sacan sobre los datos del nivel de endeudamiento en el año 2021 acá en el país? Bueno, todos los indicadores de endeudamiento disminuyeron en el año, por efecto de la pandemia principalmente. Nosotros veíamos un aumento de los indicadores de endeudamiento hasta 2019 y eso se empieza a desacelerar. La carga financiera de los hogares bajó a 15%. Eso significa que un 15% de los ingresos mensuales están destinados al pago de deuda. En la mediana de la distribución, por supuesto hay extremos, gente que debe más que eso. La deuda promedio de los hogares, la deuda mediana de los hogares bajó a 1.800.000 desde un nivel de 1.900.000, un poco superior el año anterior. Y el nivel de apalancamiento, es decir, el número de meses que te demoras en pagar tu deuda en la mediana, está en torno a 3%. Ajá. La mediana es el punto central en la distribución de todos los datos, ¿cierto? O sea, el punto medio, precisamente. Correcto. Ajá, que podría ser más representativo. Lo interesante, Nancy, es que estos números venían al alza, ¿no? Si uno ve el cuadro del informe, ve que los montos, por ejemplo, de esta mediana iban subiendo y pasaron de 1.800.000 pesos del año 2016 a 2.200.000 del año 2020. O sea, es una buena señal también que los chilenos se hayan puesto al día con sus deudas o hayan bajado esa carga. Absolutamente, una actitud precautoria frente al riesgo. Eso tiene factores de oferta y demanda. Las personas dejaron de demandar nuevos créditos y los bancos restringieron la oferta de créditos frente a un escenario macroeconómico negativo.
¿Y qué otros factores son los que influyen fundamentalmente? Me imagino que la liquidez que hubo el año 2021, esta liquidez excepcional, digamos, influyó en estos datos. Bueno, si uno ve los indicadores de mora habitual, mora de 90 días o más de la cartera de consumo, venía subiendo hasta junio del 2020, cuando se produce el primer retiro de fondos de pensiones, y después empieza a bajar hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Esta es una buena noticia, me imagino, Nancy, pensando en lo estresante que fue desde el punto de vista económico y financiero el periodo de pandemia, ¿no? ¿Cómo está saliendo Chile en este ámbito, en el nivel de endeudamiento, después de este ciclo tan difícil? Chile, en una comparación internacional, está en niveles promedios de economías similares de Latinoamérica y países comparables internacionalmente respecto de su PIB per cápita. En el largo plazo preocupaba la tendencia de mayor endeudamiento de los hogares. Esto es un efecto coyuntural y no hay que perder de vista eso. La gente perdió sus empleos, hubo ayudas estatales, pero la economía en este periodo fue muy incierta, por lo que fue sumamente valorable que los clientes hayan reducido su demanda por nuevos préstamos y que hayan pagado sus deudas. Sí. Hay que ver cómo evoluciona esto en el futuro. Sí, por supuesto. Nancy, hablábamos de la carga financiera, de un 15,3% de carga financiera en los hogares chilenos. ¿Esos niveles son saludables? En la mediana sí. Ajá. Lo que preocupa es que hay un porcentaje importante de hogares o de familias que tienen carga financiera mayor al 50%, aproximadamente un 16% también. Eso significa que la mitad de sus ingresos mensuales se destinan al pago de deuda. No hay una medición internacionalmente aceptada de qué es sobreendeudamiento. Nosotros tomamos este criterio, que mayor o igual al 50% de tus ingresos mensuales en carga financiera es sobreendeudamiento. Ajá. Y si uno hace desagregación por nivel de ingreso, nosotros vemos que las personas más sobreendeudadas se concentran en el decil más bajo de la población, los que tienen menor a 250.000 pesos mensuales de ingreso, y en la clase media, entre 1.700.000 pesos de ingresos mensuales. Esas son señales preocupantes a las que hay que atender. Ajá. ¿En esos niveles o en esos segmentos hay un nivel de sobreendeudamiento que podría ser preocupante? Correcto. Ajá. Y ahora, en términos de rango etario también, qué interesante mirar esa fotografía. ¿Qué nos muestra? ¿Cuáles son los segmentos, por ejemplo, de rango etarios que están más endeudados? ¿Qué muestra este estudio? Los segmentos más endeudados son la población entre 30 y 45, 50 años, pero eso tiene harta lógica porque tiene que ver con la decisión de compra de vivienda. Y el crédito hipotecario, por su cuantía, arrastra una mayor carga financiera. En ese sentido, Nancy, la dinámica que se dio en el último año mostró algo excepcional, algún segmento de la población en términos etarios, por ejemplo, que tuviera niveles distintos o patrones distintos a los que se vieron en términos generales en la población. No, en términos etarios y en términos de nivel de ingreso no hay cambios en la distribución de las concentraciones de deuda. Nancy, ¿qué podríamos proyectar para este 2022? ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo también en esta materia a nivel de endeudamiento de los hogares en Chile? Esta es una respuesta bien de economista, pero depende. Depende de cómo evolucione la macroeconomía, de cómo evolucionen los empleos. Hasta ahora hemos visto una recuperación del empleo, una recuperación de la economía y una alza de tasas de interés que también influye en la carga financiera. En la medida en que las tasas son más altas, la cuota se vuelve más cara. Si el ingreso se mantiene igual y la tasa de interés sube, deberíamos ver un aumento en la carga financiera. Si se deteriora el indicador de ingreso de la familia, entonces vamos a ver aumentos mayores en la carga financiera. Pero todo esto depende del equilibrio de oferta y demanda. Sí. Si la gente es prudente en su consumo y no requiere créditos cuando no lo necesita, entonces la carga financiera podría verse estabilizada. Ajá. Nancy, me imagino que un factor central en todo eso va a ser la evolución del mercado laboral, ¿o no? Absolutamente. Va a ser el factor a mirar para ver los niveles o cómo van evolucionando, digamos, estos niveles en el futuro. Bueno, todos estos indicadores se miden respecto del ingreso de las familias. Este año tuvimos transferencias del Estado, los retiros de los fondos de pensiones, eso se va a acabar en el futuro. Entonces lo más relevante va a volver a ser el ingreso laboral. Ajá. Nancy, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica, este interesante estudio para ir proyectando también lo que vendrá en los próximos meses. Muy amable, gracias por el contacto. A ustedes, un placer.
8:28, estamos cerrando ya Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.